El tema de hoy va a ser divisibilidad. Esta divisibilidad estudia las condiciones que debe reunir un número entero para que sea divisible entre otro número. ¿Cuándo va a ser divisible? Cuando al dividir mi residuo me salga 0. Ejemplo, 42 entre 6. 42 es divisible de 6 por 6. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 42 entre 6. Es a 7. 7 por 6, 42. Y mi residuo queda 0. Entonces 42 es divisible por 6. De la misma forma en el otro ejemplo, 91 entre 13 es a 7. 7 por 13, 91. Y te queda de residuo 0. Entonces 91 es divisible por 13. Pasemos al siguiente punto. Principios de la divisibilidad. ¿Qué nos quiere decir? En una adición y en una sustracción, cuando sumamos dos múltiplos, el resultado va a seguir siendo un número múltiplo. De la misma forma, al restar, cuando restamos dos múltiplos, el resultado va a seguir siendo un múltiplo. El segundo principio es de multiplicación. Si tenemos un múltiplo y lo multiplicamos por un número cualquiera, su resultado va a ser un múltiplo. Y nuestro tercer principio nos dice que cuando elevamos un múltiplo a un número cualquiera, el resultado va a ser un múltiplo. Recordemos entonces que al sumar, al multiplicar y al exponente, su resultado va a seguir siendo un múltiplo. Ahora veamos las observaciones. Dice, todo número entero posee divisores y múltiplos. Por ejemplo, el número 42. ¿Cuáles vendrían a ser sus divisores? Recordemos que divisores, ¿cómo se hallaba cuando dividimos, verdad? Y nuestro residuo era 0. Entonces los divisores de 42 sería 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 y 42. ¿Por qué? Porque al dividir tu residuo sale 0. Por ejemplo, 42 entre 1, 42. 42 entre 2, 12. Mi residuo es 0, no queda nada. Y ahora los múltiplos. Los múltiplos son desde 0, 0, 42, 84, 126, como también van a haber negativos, menos 42, menos 84, menos 126. ¿Cómo salen esos números? Multiplicando por 42. 0 por 42, 0, es un múltiplo de 42. 42 por 1, 42 es un múltiplo de 42. 42 por 3 es 84. Es un múltiplo de 42. Nuestra segunda observación nos dice que si A no es divisible entre B, se cumple que la división inexacta por defecto. Quiere decir que si no es divisible, lo que vamos a hacer es que A va a ser igual a un múltiplo de B más ese residuo que queda. Eso es por defecto. Y por exceso, cuando es de más, va a ser A igual a un múltiplo de B menos ese residuo. Ahora pasemos al ejemplo. 50 entre 6, ¿cuánto es? 8. 8 por 6, 48. Mi residuo me está quedando 2. Entonces, 50 es igual a un múltiplo de 6 más 2. Esto es por, como vemos anteriormente, división inexacta por defecto. Ahora vamos a ver por exceso. 50 entre 6 es a 9, pero de residuo te queda 4. Esto es por exceso. Entonces 50 va a ser igual a un múltiplo de 6 menos 4. C. Si el producto de dos números es múltiplo de n y uno de ellos no admite divisores comunes aparte de la unidad, entonces el otro es un múltiplo de n. Como recordemos, ¿verdad? 5 por
A es igual a un múltiplo de 7, entonces A es un múltiplo de 7. Como vimos la primera propiedad, recordemos que todo múltiplo multiplicado por un número cualquiera siempre me va a dar un múltiplo. Ahora vamos a ver los criterios de divisibilidad. Estos sí nos tenemos que aprender y repasar bastante, que por esto vamos a poder aplicar en bastantes ejemplos, ejercicios y problemas. Cuando es divisibilidad por potencia por un número compuesto. Dice, cuando se quiere saber si un número entero es divisible por otro número que tiene más de dos divisores, se utilizan los criterios de divisibilidad de los divisores. Ejemplo, de los números 63.456, 24.363 y 47.362, ¿cuáles son divisibles por 6? Vamos a resolverlo. Como 6 es divisible por 3 y 2, entonces, usando sus criterios para que un número sea divisible por 6, debe ser divisible por 3 y por 2 a la vez. Empecemos con la primera, 63.456. Tiene que ser divisible por 2 y 3. Para que sea divisible por 2, tiene que ser un múltiplo de 2. Dice, termina en una cifra par, entonces es un múltiplo de 2. Ahora, si sumamos las cifras, es un múltiplo de 3. Entonces, esa expresión es un múltiplo de 3. Ahora pasemos al siguiente. 24.363. Esta expresión termina en una cifra impar, entonces no es divisible, no es múltiplo de 2. Ahora, para saber si es múltiplo de 3, si sumamos las cifras, sí nos da un múltiplo de 3, entonces es un múltiplo de 3, pero no es un múltiplo de 2. El 47.362 termina en cifra par, entonces es un múltiplo de 2. La suma de las cifras es diferente a un múltiplo de 3, entonces no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, solo 63.456 es un múltiplo de 6. ¿Entendimos? Entonces, un número compuesto, la divisibilidad por un número compuesto es cuando esa divisibilidad es un múltiplo de dos cifras también, como hemos hecho el caso. Ahora pasamos a unos ejemplos explicativos. Recordemos que el 0 es un múltiplo de todos los números y 1 es el divisor de todos los números. Nota, nos dice que 7 múltiplo de 7 más 2 por un múltiplo de 7 más 3 es igual a un múltiplo de 7 más la multiplicación de 2 y 3 de los números enteros. Quiere decir que si yo tengo un múltiplo n más un número cualquiera por un múltiplo n más otro número cualquiera, siempre me va a resultar el múltiplo n más el producto de los dos números enteros. Veamos otro ejemplo. Múltiplo de 5 más 2 al cubo. Si está elevado al cubo, quiere decir que vamos a multiplicar 3 veces el mismo número. En este caso, múltiplo de 5 más 2. Al multiplicar 3 veces, yo voy a tomar los dos primeros. Recordemos que múltiplo de 5 más 2 por un múltiplo de 5 más 2 es igual al mismo múltiplo 5 más ¿quién? Más el producto de los dos números enteros. En este caso, 2 por 2. Y el otro, como no tiene con quién operar, baja. Al bajar, multiplica con el que acabamos de operar. Y de la misma forma, 5 múltiplo de más 4 por 5 múltiplo más 2 es igual a ¿quién? Al múltiplo de 5 más ¿quién? El producto de los dos números enteros. 4 por 2, 8. Esto va a ser igual al múltiplo 5 más ese 8 lo puedo representar como un 2 al cubo. ¿Qué nos quiere decir el siguiente ejemplo? Que un múltiplo n más un número cualquiera, todo elevado a un k, me va a dar igual a un múltiplo n más r, ese número cualquiera, elevado a la k. Donde sea que veamos un exponente,
nuestro resultado va a ser esa expresión. Ejemplo 1. Dice, si 4AB32 es igual a un múltiplo de 13 más 8, haya la suma de todos los valores de A y B. Entonces, resolvemos. Realizamos la descomposición polinómica. Como no sabemos qué expresión es la que nos dan, vamos a expresarlo de esta manera. 40.000 más 100 por AB más 32. Esto va a ser igual a un múltiplo de 13 más 8. 40.000 va a ser un múltiplo de 13 menos 1, más ese 100 va a ser un múltiplo de 13 más 9 por AB, más el 32 viene a ser un múltiplo de 13 más 6. Ahora multipliquemos los paréntesis. Múltiplo de 13 menos 1 más 3, múltiplo de 13 por A por B sigue siendo un múltiplo de 13, entonces lo ponemos. Más 9 por A por B más múltiplo de 13 más 6 es igual a múltiplo de 13 más 8. Como ya hemos despejado, lo que hacemos es operar. Un múltiplo de 13 más otro múltiplo de 13 más otro múltiplo de 13 sigue siendo un múltiplo de 13. Pasa al otro lado como un menos múltiplo de 13. Como es diferencia de múltiplos, sigue habiendo un múltiplo de 13. Ahora, los números enteros. Menos 1 más 6, 5. Pasa al otro lado como menos 5. 8 menos 5, 3. Entonces me está quedando un múltiplo de 13 más 3. Ahora vamos a resolver 9 por AB menos 3 menos 78 igual a un múltiplo de 13. 9 por AB menos 9 va a ser igual a un múltiplo de 13. Al multiplicar me estaría quedando AB menos 9 igual a un múltiplo de 13. Siguiente ejemplo, dice, haya X. Tenemos 2X, 9X, 3, 9. Todo eso es un número. Esto dice que es igual a un múltiplo de 7. Entonces resolvamos. Recordemos en nuestros criterios cómo hallar un múltiplo de 7. Decía que para hallar un múltiplo de 7 nosotros tenemos que ordenar de derecha a izquierda con los números 1, 3, 2. 1, 3 y 2. Los tres primeros van a ser una suma, los tres siguientes van a ser una resta. Pero como no tenemos tres siguientes, solo tenemos dos, entonces tomamos los dos últimos. Entonces, al identificar, lo que hacemos es operar. Nos estaría quedando menos 2x por 3, que es menos 6x, menos 9 por 1, 9, más x por 2, 2x, más 3 por 3, 9, más 9 por 1, 9. Igual, todo esto un múltiplo de 7. Ahora sumamos los números enteros. Se restan y te queda un 9 menos 6x más 2x menos 4x igual a un múltiplo de 7. Al pasar al otro lado me estaría quedando 4x menos 9 igual a un múltiplo de 7. 4x menos 2. ¿De dónde sale ese menos 2 o el 2? Miremos nuestra 9. Si yo a ese 9 lo descompongo, sería un 7 más 2. Pero ese 7 es un múltiplo de 7, entonces pasa al otro lado. Y ese 2 se queda, por eso está 4x menos 2 igual al múltiplo de 7. Al simplificar, me estaría quedando 2x menos 1 igual a un múltiplo de 7. Para que cumpla que esa expresión sea un múltiplo de 7, x solo tiene que tomar el valor 4. Entonces, x es igual a 4. Tercer ejemplo, nos dice, calcula la suma de las cifras de 3 a 2 si A1, 3, A más 2 es igual a un múltiplo de 6. Recordemos que para que sea divisible tiene que ser un múltiplo de 3 y un múltiplo de 2. Entonces lo que hacemos es buscar la divisibilidad por 3.
Recordemos que 1 es divisible por 3 cuando todos sus términos se suman. Entonces vamos a sumar a más 1 más 3 más a más 2 igual a un múltiplo de 3. Al sumar me estaría quedando 2a más 6 igual a un múltiplo de 3. El 6 pasa al otro lado como menos. Un múltiplo de 3 menos 6 sigue siendo un múltiplo de 3. Entonces a me estaría quedando un múltiplo de 3. Ahora tenemos que comprobar que sea divisible por 2. Para ser divisible, recordemos que la última cifra tiene que ser un múltiplo de 2. Entonces tomamos la última cifra. En nuestro ejemplo, la última cifra es a más 2 y eso es igual a un múltiplo de 2. Al despejar, a es igual a un múltiplo de 2. Entonces, a en general es un múltiplo de 6. Sabiendo que a es igual a 6, nos piden la suma de todas las cifras, de 3 a 2. Entonces, reemplazamos 3 más a más 2 es igual que decir 3 más 6 más 2, y esto es igual a 11. Eso es todo. Ahora ustedes.